Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de un tema sensible para el país, sobre todo para muchas comunidades rurales y que tiene que ver con lo que se ha avanzado hasta el momento en medio de las negociaciones de paz. Hablamos del desminado que hasta hace solo unos días estuvo en cabeza del general Rafael Colón, quien ha dicho ya no más, hasta aquí llegué. Y esa es una de las preguntas que quiero hacerle. La primera pregunta, de hecho, general, bienvenido. Claudia, buenos días, muchas gracias. Sí, en principio pues ha sido un trabajo intenso, gracias a un equipo humano que está allí en este programa que es la Acción contra Minas de el Ministerio del Postconflicto con el liderazgo de nuestro ministro Rafael Pardo. Pienso que las personas se dan cuenta en el momento en que tiene que dar un paso al lado y buscar la manera de crecer o en otras oportunidades que se presentan en la vida. Pero, a ver, si su balance es positivo, como entiendo que lo es su autobalance, ¿por qué retirarse? ¿O fue que le pidieron que se fuera o que usted generó tal vez muchos roces con las fuerzas militares que, siendo usted un militar, no estaban de acuerdo con la forma como usted estaba manejando ese programa? Hoy, Claudia, no. Pienso que es un momento en que necesito un descanso. Ha sido un trabajo intenso, por qué no decirlo agotador, quizás apasionado. Es un trabajo que enamora porque casi que se puede desarrollar un funcionario público en función de las comunidades y en función de los territorios que están amenazados por minas. Pero necesito hacer una pausa y resolver unos problemas familiares y quizás mirar la oportunidad de seguir sirviendo desde una perspectiva mucho más activa directamente en las zonas del campo. Vamos al balance exactamente. Usted se fue con las FARC, con Pastor Alape, a la vereda El Orejón, luego estuvo en Santa Elena, en el Meta. ¿Cuántas minas lograron quitar? ¿Era esto la expectativa que tenían? En marzo del año pasado, nuestro gobierno en la mesa de negociaciones llegó a un acuerdo con las FARC para desescalar el conflicto como una medida de confianza, y es así que se establecen dos proyectos pilotos, uno de ellos en la vereda Orejón, en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, y otro en la vereda Santa Elena, en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Y allí comenzamos a hacer estos dos proyectos que son limitados en el tiempo y en geografía. Son dos veredas muy similares en su conformación geográfica, apenas 9-10 kilómetros cuadrados y cerca de 100 habitantes, pero que tienen lo que caracteriza a una vereda que ha sufrido intensamente el conflicto. Una de ellas tiene cultivos de hoja de coca, está muy distante del desarrollo, no hay vías de penetración, no hay bienes de uso público y además están minadas. En los lugares donde hemos hecho minado en el pasado, en 20 municipios hemos encontrado una mina cada 2.000 metros cuadrados, y en estos dos sitios hemos encontrado una mina cada 600 metros cuadrados. Esta lección aprendida nos enseña que el futuro inmediato, una vez se lleguen a acuerdos definitivos con las guerrillas de la FARC, vamos a llegar a territorios donde realmente hay minas y donde han habido víctimas. Pero perdóneme, esa diferencia que usted está acabando de plantear, en donde no se hace este desminado marcado dentro de lo que se acordó en La Habana, han encontrado una mina cada 2.000 metros cuadrados y ahora una mina cada 600 metros cuadrados. ¿Porque en estos sitios hay más minas o porque definitivamente la colaboración de las FARC en el sentido de decir dónde sembraron las minas, pues demuestra que se es más efectivo si las FARC están ahí? Ambas cosas. Los lugares donde se ha hecho desminado son sitios donde ya ha habido seguridad y de cualquier forma se ha consolidado esta seguridad. Son lugares en donde no ha habido conflicto, pero donde vamos a ir ahora a hacer desminado humanitario son zonas que hemos llamado zonas rojas. Allí ha habido intensidad en el conflicto. En Orejón, antes de que llegáramos, había un conflicto reciente. En Santa Elena, de igual manera, las tropas han hecho operaciones contra las FARC y son zonas que han estado relativamente en conflicto reciente. Así van a ser los lugares que se hemos priorizado. Nuestro presidente ha anunciado 80 nuevos municipios para ser desminado. En esos municipios tenemos el 75% de las víctimas por minas antipersonas, está la mayor densidad de cultivos de hoja de coca y también hay registros de cerca del 60% de los predios que se deben restituir. Es decir, donde se debe hacer el desminado es una obligación ética y moral de nuestro gobierno y de toda la capacidad nacional ingresar a esas zonas donde realmente ha sido intenso el conflicto y donde tenemos referencias de que evidentemente hay más
presencia de minas antipersona. ¿Usted diría que la colaboración de las FARC para el desminado, para estos dos pilotos de desminado, ha sido 100% efectiva, franca, amplia, honesta? Es importante decirle al país que el apoyo, la colaboración de las FARC en los equipos multitarea que se han desarrollado tanto en Orejón como Santa Elena ha sido evidentemente útil. Ellos nos han ayudado a dar información sobre puntos de referencia, sobre la manera como están constituidas las minas antipersonas, sobre el sistema de instalación de las minas, y esto confirmado con la comunidad de las dos veredas nos ha permitido construir mapas que nos facilitan el ejercicio de lograr entrar a los sitios donde están las minas. Es decir, la conclusión es que es evidente que la información que han suministrado las FARC en estos dos pilotos ha sido útil y, ¿por qué no?, debemos utilizar esta experiencia para los próximos lugares donde se desarrollen operaciones de desminado humanitario. Se lo pregunto porque una de las controversias durante su gestión tuvo que ver con las declaraciones de un guerrillero que estaba acompañando el desminado, de Olmedo Ruiz, quien dijo que las FARC iban a seguir sembrando minas por fuera de esos territorios pilotos, pues porque así esa era su manera de defenderse. ¿Usted cómo recibió esa declaración y no la ve como un acto de traición? Bueno, es un hecho desafortunado la declaración de Olmedo. Creo que él después al interior del equipo piloto se disculpó. Él entiende lo que quería decir en ese entonces, es que en la zona periférica a Orejón, más allá, 13 kilómetros al norte, en una zona que se llama Las Sauras, había conflictividad con las autodefensas, con los grupos paramilitares que estaban presentes allí, y el ejército ha hecho unas operaciones ofensivas contra los grupos de FARC y de autodefensas que estaban en esa zona. Quizás lo que él quería decir en ese momento era que en el momento en que hubiera una confrontación, ellos tendrían también que usar las minas para defenderse. Pero estoy seguro que en las próximas semanas, en la medida en que los acuerdos están madurando, debe haber un pronunciamiento de las FARC para informarle a los colombianos que renuncian al uso de las minas antipersonas que tanto tragedia han causado en más de 11.400 víctimas, en más de 1.100 niños y en campesinos y militares que han sufrido en carne propia el rigor de las minas antipersonas. General, ¿cómo es ese encuentro de un general de la República que ha estado toda la vida entrenado, que ha trazado una estrategia para combatir a la insurgencia? ¿Cómo es el encuentro con esa insurgencia ya no en materia de enfrentarla, sino de establecer una relación de colaboración? ¿Qué ejercicio hizo usted pues para que eso fuera exitoso? Porque tener enfrente al enemigo no para liquidarlo, sino para apoyar otro tipo de trabajo es un desafío, es un reto. Bueno, buena parte de los militares que han estado al frente de las operaciones en las cuales han habido confrontación intensa, muertes de guerrilleros que hemos traído en nuestros helicópteros a las plazas de armas de nuestros batallones y entregárselos a la Fiscalía para que sean enterrados, y quizás ningún familiar los reclama. Muchos de ellos están en fosas comunes en los cementerios de los municipios rurales. Y haber recibido a nuestros militares, a nuestros compañeros de filas, también muertos por acción del combate, pues genera que de alguna manera es evidente que es necesario parar el conflicto con las FARC. Y al estar allí sentado en la mesa con las FARC, pues he podido revisar de manera directa las percepciones que se sienten al estar con ellos. Se ve voluntad política, se ve sinceridad, y creo que lo que se ha construido hasta ahora muestra que hay una voluntad política y una voluntad sincera de corazón de terminar con el conflicto. Lo que está ocurriendo en este momento frente a las muestras de la maduración de los acuerdos nos señala que esto es irreversible y que vamos a lograr un acuerdo final con las guerrillas de la FARC y las poblaciones rurales. Permítame interpretarlo, general, porque claro, esto, como usted lo está diciendo en la teoría, pues suena bastante civilizado, pero la guerra no es civilizada. En la guerra entran a jugar otras emociones, otros sentimientos, otras pasiones, ideologías, y usted fue parte de la guerra desde el lado de la defensa de la institucionalidad. Tener enfrente al enemigo, ¿cómo se hace para manejar esas
ilusiones, pasiones, ideologías, sentimientos y decir, ahorita ya no es más mi enemigo. Bueno, hay que pensar en lo más sublime. Lo más sublime es lograr que esos territorios donde hemos estado confrontando a las FARC, a las guerrillas, tienen que estar en otras condiciones que permitan el desarrollo. Allí hay realidades que no se pueden ocultar, hay pobreza extrema, hay autoridades locales que no tienen capacidades para instalar las políticas públicas. Y si vamos a seguir en esta confrontación, pues seguiremos matándonos entre los colombianos. Yo pienso que es la oportunidad para parar el conflicto con las FARC y permitir que nuevas reglas de la democracia entren a esos territorios donde hay comunidades que reclaman desarrollo, que reclaman obras, que reclaman bienes de uso público. Pero en lo anecdótico, ¿qué le pasó cuando usted se encontró con Pastor Alape? Bueno, el primer día recuerdo perfectamente que estaba Joaquín Gómez en el pasillo. Joaquín Gómez fue uno de los últimos miembros de la FARC que enfrenté en el bloque sur con el Frente 15, el 63, el 48 en las zonas de Putumayo y el Caquetá. Él me saludó y me dijo: general, mis cabellos se han encanecido por causa de esta guerra y especialmente por lo que usted nos hacía con su Fuerza Naval del Sur. Y yo también le dije: mis pelos se han caído de la cabeza porque también he tenido que luchar intensamente contra ustedes. Y con Pastor Alape pues surge un asunto más particular. Fuimos compañeros de colegio, nunca pensé que él estaba en la guerrilla, no lo sabía. Cuando estamos allí hablando de los temas de la subcomisión técnica que dirige el señor general Naranjo, tuve la oportunidad de saludarlo. Él me preguntó que dónde era, le dije, comenzamos a hablar de la ciudad de donde somos, Honda, un pueblo a la orilla del Magdalena, en el norte del Tolima. Él me dijo: yo estudié en el colegio Santander. Yo también le dije: yo estudié en el mismo colegio, y comenzamos a coincidir en el diálogo, en las personas que conocíamos. Recordé su físico, recordé cómo era él, recordé su forma de actuar en el colegio, hablamos y coincidimos. Y esa fue quizás una experiencia anecdótica, si se quiere, pero una oportunidad para mirar que es posible construir hacia el futuro y que es posible avanzar. Uno diría que hoy en día usted siente por Pastor Alape aprecio. Yo pienso que es una oportunidad que se puede dar para avanzar en la paz. Es una oportunidad que se puede dar en dos personas que tomaron un rumbo diferente. Mi sueño siempre fue ser militar, mi padre me lo inculcó, y los mayores valores de mi vida los aprendí en la Escuela Naval de Cadetes y en la relación que tuve con oficiales de ejército y la Fuerza Aérea y la Policía, donde se aprende a querer al país bajo banderas. Y creo que él, al mostrar una voluntad real de avanzar en la construcción de paz, pues nos damos cuenta que ha sido inútil todo lo que hemos hecho. Colombia ha estado en guerra durante muchos años, desde Bolívar y Santander no se entendieron, construimos dos partidos políticos en torno a sus ideologías. Yo creo que aquí, antes que las ideologías y las formas de construir esos partidos políticos, tenemos que pensar es más allá en el valor supremo que necesitan los colombianos: aprender a entendernos, comprendernos y construir paz. Estoy pensando en qué pueden estar pensando sus compañeros del ejército al estar viendo esta entrevista. Porque además, como no tiene uniforme y como no está hablando ni siquiera con las palabras y el tono que usualmente se usa en las fuerzas militares, me atrevo a pensar que para algunos estas declaraciones suenan a traición, ¿no? A traición a la causa. Yo sé que ha habido personas dentro de las Fuerzas Armadas que no han estado muy de acuerdo con la manera como usted le dio un vuelco al trabajo de desminado, trayendo o facilitando el ingreso de organizaciones civiles al desminado. ¿Qué le dice a usted a todos esos compañeros de lucha que lo ven como apartado de esa ideología y principios militares? Bueno, yo pienso que los militares tenemos unos principios y unos valores enormes: amar al país, servir a la ciudadanía y obedecer al gobierno que esté rigiendo los destinos del país. Y yo creo que lo más importante en este momento es avanzar en esa dirección. Los militares son militares civilistas. El señor comandante del ejército, el señor general Mejía, es un militar civilista, moderno, entregado a sus soldados, entregado a su ejército.
yo creo que tienen las mismas convicciones. ¿Cómo hacemos para despolarizar el país? ¿Cómo hacemos para armonizar los lenguajes? ¿Cómo hacemos para armonizar las narrativas? Si es evidente que estamos frente a la finalización del conflicto con las FARC, es necesario que todas las instituciones trabajen de manera armónica hacia un objetivo común, lograr que los territorios se desarrollen, lograr que las instituciones se complementen en sus roles, lograr que todas las capacidades institucionales se vuelquen en función de la transformación de los territorios. Ese es el bien supremo que debe regir a cualquier militar, y yo creo que en el seno de las fuerzas militares son conscientes de que hay que parar esto. Es necesario pasar la página y permitirnos desarrollarnos de otra manera. Los territorios rurales, en cualquier lugar encuentra uno pobreza, en cualquier lugar encuentra población que ha sido afectada por el conflicto, por los paramilitares, por las guerrillas de la FARC. Ahora nosotros como gobiernos tenemos que unirnos en torno a un objetivo común, que es la construcción de la paz. General, vamos específicamente a los desafíos del desminado, porque entiendo que hay 700 hombres del ejército dedicados a esta labor, 150 de parte de 3 organizaciones civiles que ya están también acompañando estas labores de desminado, pero que se necesitan 7.000 personas para realmente cumplir con ese compromiso que tiene Colombia con la Convención de Ottawa de desminar el país completamente para el 2021. ¿Esas 7.000 personas existen? Bueno, el presidente acaba de anunciar un plan con nuestro ministro Pardo en el cual se señalizan 199 municipios en donde hay la mayor afectación de víctimas. Tenemos las mayores noticias permanentes de minas, de accidentes e incidentes que han ocurrido en estos municipios, en la geografía nacional donde más intenso ha sido el conflicto. Allí es donde se deben volcar todas las capacidades nacionales. Actualmente tenemos apenas un pequeño contingente de soldados y de civiles que están ayudando, que suman aproximadamente la cifra que usted dice. Es necesario crecer en capacidades para que una vez se lleguen a los acuerdos definitivos podamos entrar masivamente, ocupar todas las zonas donde ha habido donde más presencia de minas, y hacemos un cálculo de cerca de 7.000 hombres. Nuestro ejército se está preparando. El mayor valor que hay en este momento es la experiencia que ellos tienen y la experiencia que tienen organizaciones civiles que han llegado al país a ofrecer sus servicios. Yo creo que se tienen que hacer estrategias mixtas para ocupar los territorios de manera coordinada, para que sean los alcaldes los que lleven los planes de acción contra minas y para que toda la institucionalidad se una en torno a lograr que antes del 2021 podamos tener el país libre de minas. A ver, teniendo en cuenta el número de minas que ustedes lograron desactivar en estas 2 zonas del proyecto piloto, ¿cuántas minas creen ustedes que están sembradas? ¿Y cuánta plata y tiempo real se necesita para lograr ese desminado? Establecer exactamente el número de minas es difícil hacerlo porque las minas han sido instaladas de manera simétrica. Hemos hecho cálculos, si colocáramos todas las minas en una superficie tendríamos cerca de unos 52 kilómetros cuadrados, pero esto está disperso en todo el país. Necesitamos poder hacer unos estudios no técnicos en cerca de 290 municipios, ir a establecer con las comunidades exactamente dónde está el problema de las minas y hacer unas operaciones de señalización para advertirle a la comunidad que no cruce por esos lugares. Mientras llega el desminado, tenemos que señalizar para que las familias, las comunidades rurales no pasen por estos lugares, y hacer un trabajo de educación en el riesgo de asistencia a víctimas mucho más profundo, porque la terminación del conflicto con las guerrillas nos va a permitir entrar a esas zonas donde más minas vamos a encontrar y lograr por lo menos que se aumenten las capacidades nacionales en 7.000 hombres, que tengamos recursos por aproximadamente 320 millones de dólares que hemos hecho el cálculo. 320 millones de dólares por lo que da la cooperación internacional. No, sería todo el espectro de la capacidad que debe aumentar en civiles y militares, en lo que nos costaría hacer la intervención en los territorios, la educación en el riesgo y la señalización. El gobierno tiene una parte ya sufragada con los recursos que está desarrollando en Vigencia Futuros. Se va a construir un COMPES en el cual se involucren nuevos recursos porque va a ser necesario una buena suma de dinero para poder intervenir. Esperamos que antes de diciembre, y es la meta que quedó en el programa de acción contra minas, intervenir por lo menos 20 municipios en donde más problemas tenemos, donde más incidentes y accidentes han ocurrido. Pero ya sin la colaboración de las FARC, ¿por qué esa colaboración se reanuda una vez se firme el acuerdo de paz? ¿O ya después de Lorejón y Santa Elena, qué más están haciendo las FARC en materia de desminado?
Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar la mesa de negociaciones. Ellos deberán establecer cuáles van a ser los mecanismos de apoyo por parte de la FARC. Si continúan este tipo de proyectos pilotos, los proyectos están próximos a cerrarse, pero esas lecciones y esos aprendizajes nos orientan a que toda la riqueza política, técnica y logística que hemos aprendido en Orejón y Santa Elena se implementen en los demás territorios donde vamos a ser desminados, y es el gobierno de Colombia, es la mesa de negociaciones la que tomará decisiones frente a cuál será el rol de la FARC en el futuro del desminado en Colombia. ¿Cuántas organizaciones civiles más pueden entrar? Hay 3, pero todas son internacionales. Halo Trust, que entiendo que es británica, Así es. APN y Handicap International. ¿Entrarán nuevas organizaciones con este mecanismo que usted creó para facilitar ese ingreso que a unos les gustó y a otros no? Sí, estas 3 organizaciones están listas, se están capacitando, están alistando su gente para que una vez se firmen los acuerdos puedan hacer un apoyo a las fuerzas militares. Y hay 2 más que están en proceso. La campaña colombiana contra minas, que sería la primera organización nacional con capacidad de hacer operaciones de desminado, y esto sería un valor importante para el desminado futuro, y una entidad italiana que está también transitando para hacer sus papeles, entregar su documentación y acreditarse. Yo creo que con esto Colombia puede darle una buena respuesta en la medida del problema, y las comunidades sentirán muy pronto que está llegando el desminado para facilitar la libertad en esas tierras que han sido, donde han estado confinados, y para que después del desminado lleguen las demás políticas que tienen que transformar los territorios. Última pregunta general, porque me quedó sonando algo de una respuesta que me dio al principio. ¿Usted tiene interés en entrar a participar en política? No, de ninguna manera, para nada, no. Mi interés es lograr que los territorios que han estado marginados del desarrollo a causa del conflicto tengan respuestas inmediatas de nuestro gobierno. El desafío es enorme. Además de la seguridad que se requiere para enfrentar los nuevos conflictos que podrían surgir en los territorios, necesitamos una buena comunicación entre las entidades, y necesitamos especialmente reconciliarnos. Allí en los territorios hace falta reconciliación, en las instituciones nacionales hace falta reconciliación. Y pienso que ese es el lenguaje que he tratado de darle a mis funcionarios y llevar en todos los escenarios en los cuales he tenido la oportunidad de participar. Muchas gracias, general Rafael Colón. Muchas gracias, Claudia. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Continúen con nosotros.